Buenas tardes otra vez. Estamos empezando la clase de manejo y distribución de la energía de la carrera de arquitectura de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, en este semestre de primavera de 2021, en concreto el Día de la Candelaria, 2 de febrero de 2021. Aquí estamos. Bueno, y me gustaría empezar formalmente haciéndoles la misma pregunta que les dejé de tarea. Y la pregunta es, ¿qué es un circuito? ¿Quién me puede decir qué es un circuito? Hemos hablado de electricidad, de resistencia, bueno, de las variables de electricidad, cantidad o intensidad, tensión, resistencia, potencia. Ya sabemos en qué unidades se mide cada una de ellas. Y les pedí que preguntaran, investigaran qué es un circuito. ¿Quién me puede decir qué es un circuito? No se amontonen. Yo investigué y me apareció esto. Conglomerado de componentes eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con el objetivo de convertirla en otro tipo de energía. Bueno, muy bien. Eso suena muy bien. A ver, repíteselos a todos. Conglomerado de Componentes eléctricos Ajá. conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con el objetivo de convertirla en otro tipo de energía. Muy bien, Nefertiti. Me parece muy buena definición. ¿Quién más? ¿Quién más se anima a decir una? Bueno, entonces diré yo. Miren, estamos en la clase, en la materia de manejo y distribución de la energía, que antes se llamó y se podría llamar, se podría seguir llamando principalmente instalaciones eléctricas. Entonces, si estamos en la materia o en la materia cuyo principal contenido son las instalaciones eléctricas, pues podríamos definir en este momento qué es una instalación eléctrica. Y la instalación eléctrica es lo que dijo Nefertiti ahorita. Lo puedes volver a decir, Nefertiti, nada más que vamos a pensarlo en función de instalación eléctrica. Lo voy a decir con estas palabras y después Nefertiti lo leerá con toda propiedad. La instalación eléctrica es el conjunto de elementos, componentes, accesorios y demás con los que conducimos la electricidad o la energía eléctrica a algún elemento o algunos elementos donde esa energía se transforma en otra forma de energía. Se puede transformar en iluminación, se puede transformar en movimiento, se puede transformar en sonido, se puede transformar en muchas cosas. La instalación eléctrica es el conjunto de componentes, elementos, accesorios y demás que conducen la energía eléctrica
a los otros elementos o a los elementos en los que nos interesa transformar dicha energía eléctrica en otra forma de energía, como puede ser iluminación, como puede ser movimiento, como puede ser sonido, como puede ser calor, etcétera. Bueno, ahora, me gustaría que tú, Nefertiti, con palabras mejor seleccionadas, digas instalación eléctrica y te arranques y te sigas con la definición que nos leíste. Pero integrando o sea, como la definición que nos acabas de dar, ¿no? No, tú ya nada más di instalación eléctrica y te sigues con la definición, con la que me leíste, con la que leíste hace rato. Sí, sí, sí. Ok, la instalación eléctrica es el conglomerado de componentes eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con el objetivo de convertirla en otro tipo de energía. Muy bien. Gracias, Nefertiti. ¿Está claro para todos? Esa es la energía eléctrica. Ahora lo voy a decir con palabras mucho más sencillas todavía, con palabras mucho más básicas, con ideas mucho más elementales y apoyándome en unas instalaciones que ustedes ya conocen y que nos pueden servir de ayuda comparativa. Vamos a ver. Todos, todos los que estamos en este curso ya sabemos, o tal vez nada más las que no lo saben todavía son Carolina y María, porque ellas no han llevado hidráulicas, ¿no? Carolina y María, ellas no han llevado hidráulicas, pero no pasa nada, lo pueden entender sin problema. Para todos los que ya llevaron hidráulicas, o la materia que ahora se llama manejo y distribución del agua, hago este recordatorio. Todos sabemos que la instalación hidráulica es ese conjunto de elementos, tuberías, válvulas, tanques de almacenamiento, derivaciones y demás, ese conjunto de accesorios, de componentes que permiten que el agua vaya de donde yo la puse a donde yo quiera que cumpla una función, siendo o haciéndolo con suficiente presión en la cantidad deseada y con la temperatura deseada. Lo digo más fácil. Una instalación hidráulica o cuando hago una instalación hidráulica, lo que tengo que hacer es que el agua vaya de donde yo quiero a donde yo quiero para cumplir la función que yo decida y que el agua llegue con la presión necesaria, con la cantidad necesaria y la temperatura que yo quiera. Repito, hacer una instalación hidráulica, piénsenlo muy fácil. El agua la almacenamos en el tinaco o en la cisterna y la llevamos al lavabo, al excusado o al fregadero. Y necesitamos que esa agua llegue con la cantidad suficiente, con la presión necesaria y con la temperatura deseada. Bueno, pues entonces vamos a decirlo un poco más ordenadamente. Una instalación hidráulica es la que permite llevar el agua de donde uno la toma a donde uno la usa en la cantidad suficiente, con la presión que uno decide y con la temperatura que uno quiere. Es decir, yo tengo que llevar el agua de donde la tengo a donde la voy a usar, de donde la tengo almacenada a donde la voy a usar, cumpliendo con eso, que tenga suficiente presión, que sea la cantidad de agua que yo quiero, es decir, que no me salga ni poquita agua ni sin presión, y además con la temperatura que a mí me sirve o que yo quiero. ¿Está claro para todos?
esto no es más que un recordatorio. Eso eran las instalaciones hidráulicas. Bueno, pues las instalaciones eléctricas no están muy alejadas de esto, excepto porque en vez de llevar agua, llevamos electrones. O sea, hacer una instalación eléctrica consiste en llevar los electrones al punto donde yo quiero, con la tensión que yo quiero, en la cantidad que yo quiero, para cumplir la función que yo quiero o decido, y siempre cuidando la temperatura del conductor. Entonces, lo voy a decir con otras palabras. Si se fijan, no estoy diciendo más que lo que dijo Nefertiti, ¿no? El conjunto de componentes que llevan la electricidad al punto donde yo lo necesito para transformarse en otro tipo de energía. Bueno, con palabras más sencillas, hacer una instalación eléctrica o una instalación eléctrica es el conjunto de elementos que llevan la electricidad del punto donde yo la tomo o la genero al punto donde yo la uso. Es decir, es llevar los electrones de donde yo los recibo a donde yo los quiero usar en la cantidad que yo necesito, con la tensión que yo decido, para cumplir la función que busco y cuidando siempre la temperatura del conductor. Imagínense, así como llevamos agua del tinaco al lavabo, ahora vamos a llevar electricidad de donde la recibo o genero hasta donde la uso. Vamos a pensar de la cometida de la casa o de un generador a el foco o a el tostador o a la licuadora o a la televisión o a lo que se decida. Entonces, la instalación eléctrica, por quinta vez lo digo, no es que me guste mucho repetir, sino que es útil. Todos aprendemos a distinta velocidad, con distintas palabras, en distintos momentos. Entonces, la instalación eléctrica es llevar la electricidad de donde la recibo, o los electrones de donde los recibo, el fluido eléctrico de donde los recibo a donde los voy a usar, en la cantidad necesaria, con la tensión necesaria para cumplir la función que yo necesito, cuidando siempre la temperatura del conductor, que es consecuencia de la resistencia de ese material. Bueno, dicho todo esto, les pregunto, ¿está claro? ¿Está claro todo lo que dije? ¿Entendieron qué es una instalación eléctrica? Díganlo orgullosos con el dedo. ¿Sí, Demian? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues entonces, ahora sí me regreso a la pregunta primera de esta clase. ¿Qué es un circuito eléctrico? Se los contesto. Un circuito eléctrico es la mínima expresión de una instalación eléctrica. Repito, un circuito eléctrico es la mínima expresión de un circuito eléctrico. Perdón, de una instalación eléctrica. Un circuito eléctrico es la mínima expresión de una instalación eléctrica. Es decir, es el conjunto de accesorios mínimo
que permite llevar los electrones del punto donde los recibo al punto donde los voy a usar en cantidad y tensión suficientes para cumplir la función que yo determiné, cuidando siempre la temperatura del conductor. Bueno, entonces, si les dije que el circuito eléctrico es la mínima expresión de una instalación eléctrica, entonces podemos deducir que una instalación eléctrica tiene uno o más circuitos. ¿Sí? Una instalación eléctrica, pensémoslo como las células, ¿no? Una célula es la mínima expresión posible de la vida, ¿no? Una célula es la mínima expresión de la vida. Pero a partir de ahí hay organismos que tienen muchas células. De igual manera, la mínima expresión de una instalación eléctrica es el circuito eléctrico, pero hay instalaciones que tienen muchos circuitos eléctricos. ¿Sale? De la misma manera que la familia es el componente básico de una sociedad, podríamos considerar la mínima expresión de la sociedad, una familia, pero la sociedad se puede componer también de muchas familias. Bueno, pues un circuito es lo menos en cuanto a componentes de una instalación eléctrica. La expresión más sencilla de una instalación eléctrica. Pero una instalación puede tener muchos más circuitos. ¿Está claro para todos? Bueno, entonces, les voy a compartir mi pantalla para que empecemos. ¿Ya la están viendo? Ya, ¿verdad? Muy bien. Entonces, les comparto mi pantalla para que empecemos a ver cuáles son los... Ya hablamos de muchos conceptos de la electricidad. Hablamos de historia, hablamos de variables que controlaremos de la electricidad, hablamos de fenómenos eléctricos, hablamos de la generación de la electricidad, hablamos de la importancia de la electricidad en el desarrollo de la civilización, hablamos de las expresiones o manifestaciones de la electricidad a nivel general, a nivel fenómeno electromagnético, a nivel sociedades, a nivel mundial. Vamos a empezar a hablar ahora de los conceptos básicos de la electricidad, pero ya aplicados a una instalación. Es decir, aplicados ya a una solución práctica de una necesidad dentro de un proyecto arquitectónico. Y entonces, paso a la siguiente hoja y les digo, ya sabemos que es un circuito eléctrico. Entonces, vamos a ver de qué se compone un circuito eléctrico. Bueno, pues todo circuito eléctrico tiene 4 partes básicas y las vamos a ver una por una. Primero, en todo circuito eléctrico tiene que haber una fuente de energía. ¿Sí? Tiene que haber
Alguien que nos entregue los electrones fluyendo o un equipo que fuerce a los electrones a moverse y a generar ese flujo de electrones que se llama corriente eléctrica, electricidad, ¿sí? Flujo eléctrico. Entonces, en todo circuito tiene que haber alguien que nos dé los electrones en movimiento o que haga que se muevan. Esa es la fuente de energía. Después, esos electrones no se mueven por donde ellos quieran. Los electrones se deben de mover por donde nosotros decidamos, con las características o con el comportamiento que nosotros definamos. Y entonces los hacemos correr, moverse, fluir a través de un conductor. Fíjense cómo ya todos estos términos los tenemos bien dominados. Los hacemos correr a través de un conductor, que el 99.9% de las veces ese conductor es lo que llamamos cable. El tercer elemento es ese dispositivo en el que la energía, en el que los electrones en movimiento se van a convertir en algo más. Nunca hemos querido tener los electrones en movimiento solo por el gusto de saber que se están moviendo, ¿no? Eso de hacer un circuito y una corriente eléctrica solo por el gusto de saber que los electrones se están moviendo, pues no aporta nada, no tiene ningún sentido. Hacemos todo esto para que esos electrones en movimiento cumplan una función, se transformen en otro tipo de energía. Por ejemplo, que prendan un foco, por ejemplo, que prendan el tostador, por ejemplo, que la televisión funcione, etcétera, etcétera, etcétera. Tantísimos usos posibles para la electricidad. Esa es la carga, la función que van a cumplir esos electrones. ¿Sí? El aparato en el que esos electrones van a cumplir la función que nosotros determinamos. Y el cuarto elemento, importantísimo, importantísimo. El cuarto elemento es al menos, atención, al menos un dispositivo de control que permita conectar o desconectar el circuito. Dicho en términos también comunes, cerrar o abrir el circuito. Dicho en términos todavía más comunes, prender o apagar. ¿Sí? Entonces, todo circuito debe de tener al menos un elemento de control. ¿Sí? Bueno, entonces, repito, los elementos o las partes que componen un circuito son fuente de energía, conductor de la energía o de los electrones, carga eléctrica y dispositivo de control. Al menos uno. ¿Vamos bien? Muy bien. Aquí los veo a todos con sus dedos. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos brevemente, ¿no? La energía eléctrica, perdón, la fuente de energía puede ser en el común de nuestras instalaciones, la cometida
es decir, el punto donde la Comisión Federal de Electricidad nos entrega la corriente eléctrica. A veces puede ser una pila, si estamos hablando de un circuito chiquitito, un generador, en caso de que estemos hablando, pues una plantita de luz, en caso de que estemos en un lugar donde no hay red eléctrica. Pero pues está claro para todos, ¿no? Es el punto de donde vienen los electrones. Después tenemos el conductor, que son los cables, es decir, los puntos o los elementos por los que los electrones se desplazan. Después tenemos la fuente, que la fuente es el elemento de consumo perdón, lo dije muy mal, no es la fuente. Después tenemos la carga, que la carga es el elemento de consumo, frecuentemente le decimos elemento de consumo al foco, tostador, licuadora, lo que sea. Y por último, el interruptor, que es quien cierra o abre el circuito, quien permite que los electrones circulen o no circulen. Hago notar que este dibujo tiene mal la flecha de arriba. Si se fijan, al parecer, o según este dibujo, los electrones salen del positivo, pero también del negativo, y chocan en el foco. Eso no es así. Los electrones salen del positivo, los interrumpimos, ahí tenemos el switch para abrir o cerrar, es decir, permitir que circulen o no permitir que circulen, y regresar a la fuente. Hablaremos con más detalle de esto según vayamos aprendiendo, pero por lo pronto les hago notar eso. Ahora, vemos que cuando el dispositivo está abierto, los electrones no circulan, se interrumpe la circulación. Y cuando se cierra, los electrones vuelven a circular. Entonces, hace el efecto de prender y apagar, o la función de prender y apagar. Ya hemos dicho que la corriente eléctrica es el brinco de electrones de átomo a átomo. Podemos ver ahí en la pantalla un dibujo. Y entonces, los electrones brincando de átomo a átomo forman la corriente eléctrica. Y si queremos contar o ponerle cantidad a esa corriente eléctrica, primero tenemos que definir cuáles son las variables que vamos a medir en cada momento. Sabemos hasta ahorita que las variables son, para la fuerza, por decirlo así, o la presión, o el empuje con el que vienen los electrones, tenemos la variable tensión eléctrica que se mide en volts. Para la cantidad de electrones que se están moviendo, tenemos la intensidad o cantidad de corriente que se mide en amperes. Para los obstáculos que tienen que vencer los electrones para ir circulando, tenemos la variable que se llama resistencia. Y por fin, para medir la combinación de todos los electrones que llegaron al elemento de consumo con toda la fuerza que venían, tenemos la potencia que se mide en watts. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero medir la cantidad de electrones? Uso los amperes. Y para eso se definió que un ampere es, ahí lo tienen, le falta un dato a esa presentación, es 6.24 por 10 a la 18
no es por 10, 18, sino por 10 a la 18 electrones por segundo. Es decir, son muchísimos. Imagínense eso, ese 6.24 con 16 ceros a la derecha. Imagínense, con 16 ceros a la derecha. Ese es el número de electrones que cada segundo está pasando por el cable para formar un amper. Entonces, es un mundo de corriente, es un mundo de electrones. Para yo saber cuántos amperes están circulando en un conductor, pues lo que hago es que pongo el amperímetro, el medidor de amperes. ¿Y qué hago? Que en un punto del cable, pongo un polo y en otro punto pongo el otro. Y entonces, ¿qué va a decir el amperímetro? Va a decir, ah, bueno, pues por este lado están llegando tantos, va a medir cuántos amperes pasan a través de él y con eso tendremos el dato de los amperes. Y luego los dejará seguir, su camino, ¿no? Entonces, se interrumpe el flujo, pueden ver ahí en el dibujo, se interrumpe el conductor, se hace pasar los electrones por el aparato y luego se regresa a su ruta original y el aparato va a contar cuántos electrones pasaron por segundo. Ahora, este concepto que es un poquito más difícil de entender, pero empezaremos a hacerlo. El voltaje, la tensión eléctrica, la diferencia de potencial. Bueno, tratemos de entenderlo así. ¿Qué pasa? Vamos a imaginarnos que estamos entre dos cuartos, que estamos en, en la puerta entre dos cuartos, entre dos espacios. Si ambos tienen la misma presión, si ambos tienen la misma presión, ambos cuartos, no voy a sentir que circule el aire de un lado a otro, ¿verdad? Entonces, si yo estoy en la puerta entre dos cuartos y los dos tienen la misma presión, pues el aire no se mueve, está quieto porque este tiene la misma presión que este, pues no se empujan, uno no desplaza al otro. Ahora, vamos a verlo al revés, vamos a ver algo diferente. ¿Qué pasa si en esos dos espacios uno tiene más presión que otro? A la hora que yo abro la puerta, el que tiene más presión se desplaza hacia el que tiene menos presión y entonces genera un movimiento, genera un desplazamiento. Esto lo podemos ver muy fácilmente cuando estamos en lugares donde hace calor y hay un lugar con aire acondicionado. Nos lo decía hace rato Jaime, ¿no? Que sufrió mucho el calor en Mérida. Bueno, pues en cualquier lugar donde hace calor y hay aire acondicionado, esto lo podemos ver y sentir cada, cada minuto. ¿Alguna vez o muchas veces ustedes han venido caminando, vamos a pensar, van caminando por la banqueta, van caminando al rayo del sol con temperatura ambiente, que es temperatura alta? Y de repente se meten a una tienda o se meten a una cafetería o a un restaurante o cualquier lugar que está cerrado con aire acondicionado y a la hora que abren la puerta, ¿han visto cómo se hace un chiflón? Todos han tenido esa sensación, ¿no? Han visto eso, que vas en un lugar a temperatura, tú estás en el exterior con temperatura ambiente, sobre todo en lugares de calor, y a la hora que abres la puerta del centro comercial o de la farmacia o de la tiendita, de lo que sea, a la hora que abres la puerta de ese espacio que tiene aire acondicionado,
se hace una corriente de aire. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el aire que tiene más calor tiene más presión y se trata de meter o se mete en el lugar frío, en el que tiene menos presión. Entonces se hace esa corriente de aire. Bueno, esa diferencia de presiones que genera un movimiento, tratemos de transportarla a los electrones. Pensemos que yo tengo un cable donde los electrones, desde allá atrás, desde donde conecté el cable, los electrones se vienen empujando con mucha fuerza. Y tengo otro cable que no tiene esa tensión eléctrica, que nadie los está empujando. ¿Qué pasa cuando yo pegue el cable que tiene la tensión eléctrica, los electrones empujándose con mucha fuerza, cuando lo pegue al otro cable, al que no tiene esa fuerza? Pues que los electrones van a caminar por ahí. Lo único que va a pasar, así como cuando abríamos la puerta del centro comercial y entonces el aire se iba hacia donde no había presión, los electrones igual. Los electrones bien, están en este cable, están en este cable. En cuanto yo les pongo otro cable, otro elemento conductor que no tiene esa tensión, ¡fum! Agarran caminito y por ahí se van. Y entonces continúa el movimiento. Esa diferencia, esa diferencia que permite, esa diferencia que permite que los electrones vayan de un lugar a otro, se llama tensión eléctrica. O, en términos de maestro de obra, voltaje. O muy técnicamente, diferencia de potencial. Quiere decir que los de un lado tienen mucho potencial y los del otro no tienen. Bueno, esa diferencia de potencial es lo que medimos en volts. Y entonces, a lo mejor podemos empezar a entender ya por qué algunos, o por qué más bien en todos los aparatos eléctricos, vemos por lo menos dos cables. ¿Se han fijado? ¿Por qué siempre en la electricidad hay dos cables? ¿Se han fijado? Y siempre decimos, a ver, ¿cuál es el positivo? El positivo y el negativo. Todos hemos oído hablar de eso, ¿sí o no? A ver, todos hemos visto que siempre, o sea, nadie o muy rarísima persona echa a andar un foco con un solo cable. Rarísima persona, o rarísima es la persona que echa a andar cualquier equipo con un solo cable. Siempre son dos, porque necesitamos por dónde llegan los electrones y por dónde se van. Para que la electricidad sea electricidad, no basta que haya electrones. Eso no. No basta con que haya electrones para que, para que ya se llame electricidad. Electrones hay en todos lados. Electrones hay aquí en mis manos. Electrones hay en mi camisa. Electrones hay... No, y no soy electricidad. Mi camisa no es eléctrica. Mi camisa mi camisa tiene electrones, pero no es eléctrica. ¿Por qué? Porque no basta para que sea electricidad con que haya electrones. Electricidad es cuando los electrones están en movimiento. Acuérdense, electricidad es flujo de electrones. Entonces, para lograr ese flujo de electrones que tanto hemos descrito, necesito que por un lugar lleguen y por otro lugar se vayan. ¿Sí? Entonces sí se completa, les estoy permitiendo desplazarse. Y al permitirles desplazarse, se da el movimiento. Y ese movimiento de electrones, ese flujo de electrones, se llama electricidad. Entonces, seguimos enriqueciendo el concepto. Seguimos construyendo conocimiento. Ya sabemos que la cantidad de movimiento que se mide en amperes, que la cantidad de electrones se mide en amperes y que cada ampere es un chorrísimo de electrones. 6.14 por 10 a la 18. Ya sabemos que la fuerza con la que se van a mover los electrones, la presión,
me permiten esa comparación, la presión con la que se van a mover los electrones de un punto a otro se llama tensión eléctrica, pero ya nosotros con un poquito más de formación ya pudimos entender que se llama diferencia potencial, es decir, en un lado los electrones están con presión y en el otro no, entonces agarran camino, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta aquí hay dudas? A ver, sus dedos, ¿hay dudas? Muy bien. ¿Tu dedo, Diego? ¿No? Muy bien. Sale. Entonces, para medir la diferencia de potencial, yo lo que tengo que hacer es, a diferencia de cuando medía el voltaje, que en la misma, perdón, a diferencia de cuando medía el amperaje en términos de maestro, que de maestro de obra, cuando medía el amperaje o la cantidad de corriente, que era en la misma línea medir cuántos electrones pasaban, la tensión de corriente o diferencia de potencial o voltaje se mide entre el positivo y el negativo. Es decir, ¿cuánta fuerza hay en este que llegan contra en este que se van? Y entonces, esa diferencia es decir, mira, en esta línea, en el positivo traes tal tensión y en este tiene 0. Entonces, entre 10 y 10, pues tienes 10 volts. Perdón, entre 10 y 0 tienes 10, o entre 100 y 10 tienes 100, o entre 1000, o entre lo que sea. En una línea tienes tanto y en la otra tanto, pues esa diferencia de tensión es tu tensión eléctrica o voltaje. ¿Estamos? Bueno, entonces, vamos a dar otro dato más. Esos dos cables con los que siempre vamos a trabajar, al menos en electricidad, hay veces que trabajamos con más y lo iremos viendo poco a poco. Hay veces que trabajamos con más cables. Preferentemente hay que tener siempre 3, ¿no? Ahorita les explico por qué. Pero lo menos con lo que nos podemos conformar es con 2. Acuérdense, ya dijimos que la gente dice, a ver, este es el positivo, este es el negativo. ¿Sí? Este es el positivo, este es el negativo. Bueno, para decirlo con más propiedad, antes se decía, esta es la corriente y esta es la tierra. O sea, era muy frecuente decir, a ver, ¿cuál es la corriente y cuál es la tierra? Entendiendo que la corriente era el positivo y la tierra el negativo. Y muchos años así se dijo, corriente y tierra. Hasta que después fue posible hacer instalaciones más seguras, instalaciones más profesionales, y entonces, en vez de trabajar con 2 cables, se empezó a trabajar con 3. Por eso ven que la gran mayoría de los aparatos que conectan en su casa tiene 3 patitas. La clavija tiene 3 patitas. Antes, en los aparatos viejos y en aparatos muy básicos, lo común es tener solo 2 patitas, positivo y negativo, corriente y tierra. Pero eso quedó atrás. Y los términos que se usan hoy y que son mucho más precisos que los que se usaban antes, para las 3 patitas son, o para los 3 cables que necesitamos, son fase. El positivo es por donde llegan los electrones. Neutro es el negativo, es por donde se van los electrones. Y tierra física es el nombre correcto. Es por donde damos una salida de emergencia a los electrones en caso de que haya un problema. En caso de que un equipo no esté cumpliendo bien su función y los electrones estén siguiendo rutas que no son las que nosotros establecimos o definimos, tenemos que darle salida a esos electrones, no se pueden quedar ahí causando un problema. Y entonces se van, si el equipo está fallando,
como elemento de emergencia se van a la tierra física. Entonces, repito, los electrones van del positivo al negativo, de la fase al neutro, gracias a que hay una diferencia de potencial y para estar protegidos de posibles fallas, tenemos la tierra física, si lo quieren ver así, como salida de emergencia. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, entonces, seguimos avanzando. Hablemos ahora de la resistencia eléctrica. ¿Quién me puede decir algo de lo que habíamos platicado de la resistencia eléctrica? Se mide en ohms. Muy bien, lo dijo Caro. Ajá. Sí. Sí, Caro, lo dijo Caro, muy bien. ¿Quién me puede decir más de la resistencia? Es la medida de la conductibilidad. Sí, muy bien, Amairani, de la conductividad. Ajá. Ah, Sí, es la medida de la conductividad. Sí, muy bien. ¿Quién más? Cambiará dependiendo del material que se utilice. Muy bien, Ismael. Sí, muy bien. Cada material tiene diferentes resistencias. Muy bien. ¿Quién más quiere decir algo? Bueno, pues sí, dijeron lo más importante los tres. Muchas gracias. La resistencia es esa medida de la dificultad que tienen, o seré más preciso, la resistencia es la medida, no esa medida, sino la resistencia es la medida de la dificultad que tienen los electrones para circular a través de un material y formar el flujo de electrones. Repito, la resistencia es la medida de la dificultad que tienen los electrones para circular a través de un material y formar ese flujo de electrones que se llama corriente eléctrica. Hay materiales, como lo hemos dicho varias veces, hay materiales en los que los electrones fluyen muy bien. Esos se llaman conductores. Hay materiales en los que fluyen no tan bien, pero nos vemos muy mal si decimos, es que fluyen bien, mal, muy bien, regular. No, pues más o menos. Esos son términos de señora de cafecito, ¿no? Esos son términos que no tienen ninguna precisión. Son términos que no nos podemos permitir nosotros como profesionistas. Porque lo que para mí es muy bien, a lo mejor para Mariel es regular. Y lo que para mí es muy mal, a lo mejor para Aranza es muy bueno, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos estar o medir la resistencia con términos ambiguos, bueno, mal, está bien, está regular, no, pues un poquito, ¿no? Entonces, usamos la unidad de los ohms, la unidad ohm, la usamos para medir la dificultad que tienen los electrones para desplazarse dentro de el material en cuestión. Y ya con eso no estamos en ambigüedades de mucho, poquito, nada, regular, ¿no? Estamos siendo concretos. Este material tiene esta resistencia, se acabó. Ya no necesitamos
interpretar subjetividades, ya es algo objetivo. Repito, hay materiales que conducen mejor que otros, tienen menos resistencia. Hay materiales que conducen peor que otros, tienen más resistencia. Es decir, le dificultan más a los electrones la circulación a través de ellos. Y hay materiales, bueno, todos los descritos hasta ahorita son conductores, mejores o peores, pero todos conducen electricidad. Todos estos son conductores. Pero hay materiales que de plano no conducen electrones. Hay materiales a través de los cuales los electrones no pueden fluir, no pueden formar un flujo eléctrico, no pueden formar una corriente eléctrica. Entonces, esos materiales se llaman no conductores. Lo habíamos dicho, ¿se acuerdan? Esos que no conducen electricidad se llaman no conductores. ¿Y qué otro nombre tenían? Se los dije yo. Son no conductores o... Aislantes. Muy bien, Andrés. ¿Sí? Son no conductores o aislantes. Gracias, Andrés. Bueno, entonces, dicho esto de la resistencia, a manera de recordatorio, ahora les doy un poco más de información. Para cada material, el fabricante ya hizo este estudio, ¿no? O sea, por ejemplo, si compramos cable de cobre, o si compramos fusibles de aluminio, o si compramos cables de aluminio, o cables de oro, porque también los hay. Ustedes deben de haber visto ahí alguna vez que para equipos muy finos, para equipos muy finos, a mí me ha tocado verlo sobre todo en equipos de sonido, los cables tienen oro, porque el oro es un extraordinario conductor. El oro es un excelente conductor eléctrico. Lo único malo del oro es que hay que pagarlo, ¿no? O sea, porque como conductor eléctrico es maravilloso, lo único malo es que pues, cuesta carísimo, ¿no? Pero bueno, entonces cada fabricante de cada uno de estos accesorios que dije ya estudió su material y te da la información y te dice, mira, este material tiene tal resistencia. ¿Por qué? Porque ellos ya hicieron la prueba de decir, si pongo tantos electrones en esta punta, ¿cuántos llegan a la otra punta? No, pues no llegaron todos, unos se quedaron en el camino. Bueno, pues hubo una pérdida, ¿no? Hubo una pérdida. El voltaje no llegó tan bien. O bueno, sí llegaron todos, pero ya no llegaron con la misma fuerza. Se perdió algo en el camino. En el camino se perdió parte de esa fuerza, como es normal. ¿Se acuerdan que en el agua también íbamos teniendo pérdidas por fricción? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que cuando diseñábamos las tuberías, en el camino íbamos teniendo pérdidas por fricción o pérdidas por cambio de dirección? ¿Se acuerdan que cuando viene el agua y de repente le das vuelta a 90 grados, el agua viene a cierta velocidad, tiene que chocar y dar la vuelta a la derecha y entonces ahí perdió, disipó parte de la energía que traía? Bueno, pues esas pérdidas en la electricidad también se dan. En los materiales que tienen mucha resistencia, las pérdidas son mayores. Es decir, los electrones tienen que batallar tanto para pasar a través de ese material que se pierde mucho. Y hay materiales que son súper conductores, que conducen de maravilla la electricidad y las pérdidas son menores. Bueno, pues les doy un nuevo concepto. Les doy dos conceptos nuevos. Esa resistencia que tienen que vencer los electrones, esa resistencia que tienen que vencer los electrones para ir pasando a través del cable, para ir pasando a través del conductor, cuando rebasa los límites permisibles, cuando rebasa
los límites de diseño, se manifiesta en forma de temperatura. O sea, cuando nuestra instalación está pretendiendo llevar más electrones a través de un cable, llevar más corriente a través de un conductor, de los que el conductor está diseñado para conducir, el cable se calienta. Y es peligrosísimo, es peligrosísimo. Por eso les dije, hacer una instalación, hace rato les dije, hacer una instalación eléctrica es hacer que los electrones vayan de donde yo quiero a donde yo quiero, con la tensión que yo quiero, con la cantidad que yo quiero, para cumplir la función que a mí se me antoja, pero siempre cuidando la temperatura del conductor. ¿Se acuerdan que se los dije hace un ratito? ¿Se acuerdan todos? Díganme con su dedo. Díganme con su dedo. ¿Se acuerdan que se los dije? Hacer una instalación eléctrica es hacer que los electrones vayan de donde yo digo a donde yo digo, en la cantidad que yo digo, con la tensión que yo digo, para cumplir la función que yo quiera. Pero siempre, siempre cuidando la temperatura del conductor. ¿Por qué? Porque ya se los dije, si yo hago fluir a través de un conductor más electrones de aquella cantidad para la que el cable fue diseñado, ese exceso de conducción se va a manifestar, se va a expresar en forma de temperatura. Y un cable caliente, un cable trabajando caliente, es el principio de muchos, muchos y muy serios posibles problemas. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Claro para todos? Díganmelo convincentemente con sus dedos. Muy bien. Claro para todos, ¿verdad? Bueno. Entonces, podemos ver ahora en la pantalla que los átomos, según el material en el que estemos conduciéndolos o del que formen parte, no brincan con la misma facilidad de uno a otro. Los electrones no brincan con tanta facilidad de átomo a átomo en los distintos materiales. Y esa es la resistencia. Materiales donde brincan con muchísima facilidad son buenos conductores. Materiales donde no brincan con facilidad son malos conductores. Materiales donde no brincan, materiales donde los electrones no brincan de átomo a átomo, son no conductores o aislantes. Muy bien. Entonces, si un conductor tiene su medida de resistencia en ohms, pues 1000 ohms son 1 kilo-ohm, ¿no? Tan fácil como los metros, ¿no? Si un metro es una unidad, una medida de longitud, pues si tengo 1000 de esos, no son 1 metro, son 1 kilómetro. Pues lo mismo pasa con los ohms. Si tengo un ohm y lo multiplico por 1000, ya no es un ohm, es 1 kilo-ohm. Y casi todos los conductores tienen esta especificación, pero me gustaría que pusiéramos atención en 4 conceptos, en 4 factores que hacen
que la resistencia aumente o disminuya, que hacen que la resistencia se varíe, que hacen que la resistencia varíe su magnitud. ¿Sale? Fíjense cuánta importancia estoy dando a la resistencia. ¿Alguien me puede decir por qué? Ya lo dije varias veces, pero alguien me puede hacer ver o repetir por qué estoy dando tanta importancia a la resistencia? Porque puede pasar un accidente, ¿no? Si no tiene la resistencia que necesita. Muy bien, Fer. Más bien, si nos pasamos de resistencia. ¿Por qué? Porque lo dijimos desde la primera clase. La electricidad permite que los electrones, perdón, la resistencia permite, la baja resistencia permite que los electrones fluyan enormemente y cause, por ejemplo, una electrocución, como lo platicamos en la primera clase, o que los electrones no fluyan satisfactoriamente y por lo tanto cause un calentamiento en el cable y ese calentamiento se convierta en incendio. Entonces, fíjense la importancia que tiene saber controlar la resistencia. Y por eso les dije hace una hora, cuando poníamos con palabras muy del diario, qué es un circuito eléctrico y qué es una instalación eléctrica. Lo vuelvo a decir, aunque sea cansadísimo para ustedes, porque tiene que quedar absoluta y perfectamente registrado en cada uno de sus cerebros. Hacer una instalación eléctrica es llevar los electrones de donde yo quiero a donde yo quiero, en la cantidad que quiero, con la tensión que quiero, para cumplir la función que yo quiero, pero siempre cuidando la temperatura del conductor. Y la temperatura del conductor es resultado de la resistencia. Si estoy llevando los electrones de manera correcta, de acuerdo a la resistencia del material, no se va a calentar. Si me paso de electrones para ese conductor, estoy rebasando, estoy llevando al límite su resistencia, su capacidad de conducción, y entonces el material se va a calentar. Está clarísimo, lo he dicho 20 veces hoy. Van 20 veces que se los digo, pero es por la importancia que tiene. Díganme con sus dedos si está claro. Mariel, no te veo. A ver, sube bien la mano, Mariel. ¿Sí? ¿Está claro para todos? Ismael. Muy bien. Sale. Fernando. Muy bien. Está claro para todos. Entonces, ¿ya entendí bien qué es la resistencia? Y la importancia que tiene. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los factores que afectan o los factores, sí, que hacen que la resistencia cambie, que sea mayor o que sea menor. Vamos a verlos unos por unos, uno por uno. Nada más les adelanto esto para meter un nuevo término a nuestro vocabulario. Les dije hace rato, cuando la intensidad, perdón, les dije hace rato, me regreso tantito, cuando estábamos aquí en la resistencia eléctrica, les dije, si yo rebaso la resistencia sana, la resistencia natural de un material, se convierte en calentamiento, se produce calentamiento. Y les dije, y hay otra cosa a la que le vamos a poner nombre.
Cuando la resistencia no permite que los electrones lleguen con toda la fuerza que yo tenía inicialmente al punto de destino, se perdió tensión. Es decir, venían con cierta tensión eléctrica. No supe diseñar bien y tuve más pérdidas de las deseables y los electrones llegaron al punto de destino con menos presión, por decirlo así. Para decirlo un poco más correctamente, con menos voltaje. Y para decirlo bien, llegaron con menos tensión eléctrica. Es decir, hubo una pérdida de donde venían a donde llegaron. Perdieron tensión eléctrica. ¿Cómo se llama esa pérdida? Vamos a ponerle nombre, vamos a meter ese concepto a nuestra cabeza. Vamos a meter ese concepto a la cabeza. ¿Cómo se llama esa pérdida? Es muy fácil, nunca se les va a olvidar este nombre. Bueno, se los digo yo. Muy fácil, se llama caída de tensión. Esa pérdida, así como hablábamos en las instalaciones hidráulicas, y de ahí me estaba apoyando, de ahí me estaba tomando, haciendo para decirlo, así como en el agua teníamos pérdidas, ¿se acuerdan? Que a lo largo de la tubería, por cambios de dirección, por fricción con el tubo, por muchas cosas, teníamos pérdidas. En la electricidad les dije, también tenemos pérdidas. Una forma de pérdida, o sí, una de las manifestaciones de la pérdida es el calor, la temperatura. Y otra es llegar al punto de destino con menos tensión eléctrica. Y esa pérdida de tensión eléctrica en el trayecto, ya les dije cómo se llama caída de tensión. ¿Está claro? Bueno. Entonces, me regreso a donde estábamos y les decía, ¿qué tengo que hacer yo para que ninguna de esas dos cosas me pase? ¿Qué tengo que hacer yo para que ninguna de esas dos cosas me pase? Es decir, que mis cables no se calienten, pero además que mis cables no permitan que muchos electrones o que los electrones pierdan fuerza en el camino. Pues tengo que cuidar 4 factores que se los voy a decir aquí, se los voy presentando. El primero, la longitud. El segundo, el diámetro, área o sección transversal de mi cable. Lógico es que en cables más delgados pueden fluir menos electrones que en cables más gruesos. Pensémoslo como si fuera agua. En un tubo muy delgado fluye menos agua que en un tubo grueso. Y regresándome al punto anterior, en la longitud también es lógico el comportamiento. No acumulo yo la misma pérdida en 10 centímetros de cable que en 10 kilómetros de cable. De donde yo puedo empezar a deducir. A ver, si hago circuitos muy largos, van a ser circuitos que tengan mucha caída de tensión. ¿Por qué? Porque acumulé mucha pérdida. En tanta distancia, acumulé mucha pérdida. En circuitos muy cortos, acumulo menos pérdida. Es decir, me estoy refiriendo al punto número 1. El primero de los factores que afecta la resistencia de un conductor, la longitud. Mayor longitud, mayor pérdida. Menor longitud, menor pérdida. Pero tampoco podría, entonces, limitarme a decir, bueno, pues entonces voy a hacer circuitos de a metro.
Pues no, porque entonces sería una locura tener para cada foco en un proyecto, tener para cada foco un circuito, ¿no? Entonces, aprenderemos a encontrar el punto inteligente, la solución práctica. Ahora me refiero al 2, que es en el que íbamos. Área o sección transversal. Cables más gruesos conducen más electricidad. Cables más delgados conducen menos electricidad. Cualquiera diría entonces, oye, pues quítate de problemas, pon puro cable grueso. Y si pones puro cable grueso, vas a conducir mejor los electrones y no vas a tener problemas, no vas a estar sufriendo con la resistencia, ni con calentamiento, ni con nada. Cables más gruesos conducen más electrones, pues pon cables más gruesos. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Quién me puede decir cuál es el problema de eso, de poner cables más gruesos? ¿Puede ser más caro? Claro, claro, Ismael, que cables más gruesos son más caros y hay que pagarlos. Entonces tampoco puedes hacer que tu instalación sea un despilfarro de dinero, porque pues nadie te lo va a pagar. Entonces aprenderemos a hacer instalaciones en las que tengamos el material trabajando en condiciones seguras, sin desperdiciar material y por lo tanto sin desperdiciar dinero. Siguiente elemento o factor que tiene que ver en la resistencia de un conductor, pues evidentemente es su material, ¿no? En este material nosotros tenemos poco control. En la elección del material nosotros tenemos poco control. En la longitud, pues sí, es el diseño de nuestros circuitos. En la sección transversal, claro que sí, nosotros vamos a elegir el calibre del cable según nuestros cálculos. Pero en el material, elegir un material, pues es difícil. No podemos mandar a hacer cable a nuestro capricho, ¿no? ¿Quién nos va a hacer cable a nuestro capricho? Pues en general los cables que están en el mercado son de cobre y es suficientemente bueno. Y algunas veces cable de aluminio, pero no más que eso. O sea, les decía, para cosas muy específicas, a lo mejor un equipo de sonido, algo, se podrán comprar cables con oro, pero no para una instalación eléctrica. Eso es nada más para un equipo muy, muy sofisticado. ¿Sale? Y cuarto factor, que es el que nosotros, cuarto factor que influye en la conducción, la temperatura. Mientras mi cable esté trabajando a temperaturas seguras, es un buen conductor. En la medida en la que yo lo voy saturando, el cable se calienta y como consecuencia del calentamiento, el flujo disminuye y al disminuir el flujo, la temperatura aumenta. Entonces, dense cuenta cómo se vuelve un problema cíclico el permitir que los cables se salgan del rango de la temperatura de trabajo. Hasta aquí, señores. ¿Hay alguna duda? ¿Seguros? ¿Está suficientemente claro para todos? No les debo respuestas a nadie. No les debo respuestas de dudas, preguntas, nada. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, para irnos al descanso, voy a dejar de grabar. Para irnos al descanso, dejaré de grabar a la 1, a las 2 y a las 3.